Los medios de comunicación, todos impresos, los que no son impresos, la televisión, la radio en Perú, todos esta mañana criticando muy agriamente al presidente Gustavo Petro por cuenta del anuncio de la protesta de Colombia alrededor de la isla de Santa Rosa, que es la que está allí frente a Leticia, que es el motivo de este choque diplomático que hay hoy. La situación para los peruanos parece bastante más clara de lo que es para los colombianos. En Lima, en este momento, con la información del momento desde el Perú, Bruno de Ayala. Hola Néstor, buenos días. Te saluda Bruno de Ayala desde Lima, Perú. Mira, este tema que viene sucediendo entre estos dos países hermanos, entre Perú y Colombia, nos ha tomado acá en Lima con mucha sorpresa. No estaba mapeado en el escenario político internacional que sucediera algo así. La posición peruana es bastante firme, la tenemos bastante clara en torno a los tratados internacionales firmados con la hermana República de Colombia, el Tratado Salomón Lozano de 1922 y el Tratado Complementario de Río de Janeiro de 1934. Tanto así que ya en el Tratado de 1922 se mencionaba a esta isla Santa Rosa, que a su vez se desprende de una isla mayor que se llama la isla Chinería. ¿Qué pasa? Que un brazo del Amazonas parte la isla por la punta, la isla Chinería, y crea esta isla de Santa Rosa. El canciller Elmer Chalier, canciller del Perú, ya se refirió al tema. Y ahora la isla, o la punta de esta Santa Rosa, se volvió a unir a la isla Chinería. Entonces no hay por dónde que sea colombiano. Lo tenemos muy claro, estamos tranquilos, sabemos que si esto se conduce por los canales diplomáticos, la razón nos va a dar, se la van a dar al Perú. Entiendo la problemática de Leticia, el brazo de río que pasa por su puerto se está secando y seguramente, por informes de la misma Armada colombiana, esto se secará más o menos aproximadamente en el 2030. Pero hay conductos regulares, hay posibilidad de colaboración entre Perú y Colombia para que la mercadería de Leticia no se pierda. Desde Lima, Bruno de Ayala, muchas gracias. Bruno, gracias a usted. 7:32 a.m. Tal vez el colombiano que más conoce la situación de esta isla es el profesor Santiago Duque, que es profesor de la Universidad Nacional y está allí en la sede Amazonía. Es coordinador del Laboratorio de Manejo de Gestión de Humedales. Profesor Duque, en el Amazonas colombiano, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor. Digo, usted con la autoridad que tiene, viviendo allí en el terreno, ¿qué información le ha llegado alrededor de este conflicto que ha estallado? ¿Cuál es la situación alrededor de esta isla Santa Rosa? Bueno, yo soy académico, entonces todo mi diálogo se basa en estudios técnicos que hemos hecho y que ha hecho también la Armada Nacional de Colombia. Y lo que tenemos que decir es que hoy día tenemos un nuevo escenario geográfico, un nuevo sistema, una nueva dinámica del río Amazonas frente a Leticia en la bifrontera Colombia-Perú, que ha construido nuevas islas, particularmente los brazos colombianos, que se han ido incrementando, aumentando, lo que, como lo comentó el colega peruano, en el 2030 Leticia, Colombia, se va a quedar sin acceso directo al río Amazonas porque todo el flujo del agua se va a ir por el brazo peruano. Esa es la consideración y están los estudios. Invías, el Ministerio de Transporte los tiene desde hace 2007, hace mucho tiempo se le dieron las alternativas, las posibles correcciones. Y lo que hacemos nosotros como académicos es un llamado a que se sienten las partes, pero que Colombia tome acciones y decisiones para recuperar el río Amazonas, para Leticia, para los amazonenses y para Colombia. Profesor Duque, le entiendo que por cuenta de esta isla Santa Rosa, ¿el efecto sería sobre Leticia a partir del año 2030?
No, es una visión mucho más compleja. La isla Santa Rosa es una isla de cauce como muchas otras islas que hay nuevas inclusive que ni siquiera tienen nombre, que toca reconstruir la geografía. Es que hicimos una frontera sobre un sistema vivo de la naturaleza que es un río. Y estamos hablando del río más grande del mundo ya en Leticia. Isla de cauce quiere decir se está moviendo la isla. Las islas las construye el río, las puede mover, las puede destruir, las puede modificar. El río hace todo lo que sea con estas islas de cauce. Tenemos la isla de Santa Rosa, tenemos la isla de Rondiña o Chineria, tenemos la que llamamos isla de Santa Rosa y tenemos 5 nuevas islas que incluso no tienen nombre, como digo, que son más recientes. Nuestro llamado es que indiscutiblemente la modelación que se ha hecho indica que el río Amazonas se está corriendo todos sus flujos de agua a un solo brazo, que es el brazo peruano, y los brazos colombianos se están quedando secos. Hay que hacer cosas, hay que hacer acciones, pero hay que dialogar entre los países porque lo que se haga... ¿Y por qué, perdóneme, se secan los brazos del lado colombiano del Amazonas y no del lado peruano? Bueno, es porque el río va más lento, el flujo del agua por los brazos colombianos va más lento, entonces todos los sedimentos, eso se llama caudal sólido, que trae desde los Andes, se van depositando, forma barras de arena, forma playas, las playas permiten que la vegetación llegue y se construye la isla. Eso son decisiones del río, esto es un proceso natural, morfológico de cómo está construido el río. ¿Y entonces, eso es reversible? Ese ritmo sobre el brazo colombiano, no sé si con dragados... No es reversible totalmente, es controlable para mejorar un poco. Muy difícil ya devolverlo todo porque estamos con el río más grande del mundo, pero en el estudio del 2007 se le dijo a Invías que había que hacer, pero no lo hizo. Pero todavía se puede hacer. Es el momento propicio para que Colombia tome decisiones contundentes para recuperar el río Amazonas y dialogue con los hermanos peruanos para reconstruir el territorio que es muy nuevo y muy diferente a cuando se hizo el tratado. Sí, es decir, si le entiendo bien, esto se lo pregunto, profesor Duque, Colombia, en vez de estar reclamando la soberanía sobre esta isla, ¿debería estar en la recuperación del brazo colombiano del Amazonas? Lo primero es recuperar el río para Colombia, y la primera recuperación ya el gobierno nacional tiene hace casi 20 años la posible solución. Y es una trifrontera también con Brasil, dinámica, activa. Entonces, como es un nuevo escenario geográfico, hay que sentarse a la mesa y revisar todo y llegar a acuerdos mutuos que sean de beneficio propio para todos. Pero Leticia, si se queda sin río, tendrá una significativa aspectos negativos en todos sus aspectos económicos, sociales, culturales, de turismo, absolutamente todo. Entonces, Colombia tiene que tomar una decisión inmediata para volver a recuperar parte del flujo de agua por los 2 brazos colombianos que se están secando. Profesor, le pido una explicación, si usted puede, si es tan amable, lo más gráfica posible, pues porque usted lo tiene claro, porque usted se ha dedicado en su vida y está allí en Leticia a estudiar este tema. Pero quienes no vamos a Leticia con frecuencia, quienes lo escuchan en este momento, ¿cómo pueden imaginarse lo que está pasando con estas islas? Con Santa Rosa, pero creo que son 10 en total, que se están moviendo y que dejarían a Leticia literalmente bloqueada. Sí, básicamente a 20 kilómetros arriba de Leticia hay un estrecho que llama Nazaret. Ahí pasa el 100% del agua del río Amazonas en ese momento. Y hace 40 años el río Amazonas comenzó a fluir más rápido por la ribera peruana y más lento por la ribera colombiana. Quiere decir que cuando un río va más lento, y eso le pasa a cualquier río o tramo de río del mundo, cuando va más lento deja lo que carga en el agua, que son sedimentos, materiales. Esos sedimentos se van quedando en el fondo del río. Hay un momento en que ya ese sedimento forma una playa, es decir, sale por el nivel de inundación del río. Luego de la playa llega vegetación, plantas, árboles, arbustos y forma una isla. Eso se llama islas de cauce. El río las mueve para un lado, las mueve para el otro lado, las puede destruir totalmente o las puede partir y todo. Entonces hay una nueva geografía. El río tomó la decisión hace mucho tiempo de irse más en flujo de agua por la parte peruana, y entonces los brazos
colombianos que cada vez van a tener más islas, y las islas que tienen a crecer más van a hacer que hacia el 2030 o más o menos años no va a pasar flujo de agua durante 8 o 9 meses del año. Solo vamos a tener agua en Colombia cuando el río inunda, es decir, cuando las aguas del Amazonas llegan muy altas, más o menos en abril, mayo, junio, pero el resto del año no tendríamos río. Tendríamos que pasar hasta el otro lado, o coger en Tabatinga, en Brasil, los botes, o pasar al otro lado, a las islas peruanas, al otro lado de las islas peruanas, donde va el gran río. Esa es la dinámica natural del río. Lo que hemos dicho es que hay que aprender a entender y comprender los ríos, y sobre esa base es que se toman las acciones, las decisiones, la planeación de una ciudad como Leticia, que depende 100% de la presencia del río. Sí, profesor, en ese escenario, ¿en cuánto tiempo Leticia perdería el acceso al río Amazonas? Según un modelo hecho por la Armada Nacional de Colombia, que se publicó en el 2018 por El Espectador, 2030. Nosotros acabamos de hacer un aforo, es decir, una medida de caudales, y ya vamos en el 19%. En 1993 el 30% de flujo de agua iba por Colombia, ahora va en el 19%. Es decir, que va más acelerado. Puede ser 2030, puede ser antes, un poco después, pero es un hecho inevitable que Colombia se está quedando sin el río Amazonas. Y sin ese límite que es el que definió en el siglo XX, en los años 20 exactamente, el límite entre Colombia y Perú en ese punto, ¿cuál puede ser la solución? Porque el límite en ese lugar es el punto más profundo del río Amazonas, pero en esa época. ¿Cómo ha cambiado la geografía? ¿Cuál podría ser la nueva realidad? Exactamente. La realidad es que hay un nuevo escenario geográfico, en todos los países tienen que sentarse a revisar los trabajos técnicos que quizá haya hecho Perú, los trabajos técnicos que hemos hecho en Colombia, que ha hecho la Armada Nacional de Colombia, que ha hecho la Universidad Nacional de Colombia, y sobre esa base llegar a acuerdos, porque es otro río, es una nueva dinámica, es decir, y hay que sentarse a dialogar. ¿Habría que redefinir los límites o la convención? Habría que revisar todo este escenario, había que revisarlo, porque cuando se hizo el límite fronterizo en el tratado, se hace sobre un sistema vivo, el río es vivo, y entonces el canal profundo del río pasaba antes por un lado y ahora pasa por otro lado. Entonces hay que sentarse a hablar. Profesor. Es simplemente lo que nosotros llamamos la atención, pero la preocupación nuestra preliminar, fundamental, es que hay que hacer acciones directas de obras que también tienen que hablarse con los hermanos peruanos, porque es un río compartido, para poder recuperar los brazos colombianos, y Leticia y Colombia no se quede sin llegada e ingreso al río Amazonas. Es eso. Sí, profesor, usted nos dice que desde el 2007 le hicieron una propuesta de solución a Invías. ¿En qué consiste? Sí, es un estudio. La propuesta era hacer unas obras en fondo de canal arriba en el Nazaret y hacer un dragado sobre el canal que nos preocupa más, que es entre Ronda y Rondiña. Lamentablemente hay unas nuevas islas que aparecieron mucho después, entonces se puede hacer el trabajo, pero los costos serían más altos. Hay que actualizar el estudio, pero esperemos que este llamado de atención de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional preocupe a Invías, preocupe al gobierno de turno, porque lastimosamente los otros gobiernos anteriores también sabían la situación y ninguno hizo absolutamente nada para recuperar el río Amazonas. Sí, profesor Duque, ¿la isla Santa Rosa hoy está en territorio peruano o colombiano? Es que como no tenemos claridad de nuevo escenario geográfico de negociación, no podemos decirlo. Tiene que haber una nueva reconstrucción de la frontera de manera conjunta. Sí, tengo la siguiente sensación, profesor Duque, y es que la isla nace en territorio peruano, pero como se está moviendo, es muy posible que vaya a estar moviéndose hacia Leticia, o que se está moviendo hacia Leticia, y que va a terminar en territorio colombiano. ¿Puede ser? La percepción nuestra es diferente. Existía en el 1922 en el tratado solo 2 islas, una isla colombiana que se llama Ronda y una isla peruana que se llama Chinería o Rondiña. Lo que parece es que en la punta de abajo entró un canal del río y la partió, y se formó lo que hoy llaman la isla de Santa Rosa.
Tanto es así que hoy esa isla que estaba separada volvió a pegarse a Rondiña. Entonces, por eso digo, es un escenario diplomático el que debe revisar la situación. Los estudios técnicos están, se conocen, Perú los tiene, Colombia los tiene, y sobre esa base es que se tienen que sentar a dialogar y conversar. Pero se está moviendo el movimiento natural de Santa Rosa por cuenta del cauce del río Amazonas. Santa Rosa se movió y se volvió a pegar a Rondiña. Sí, bueno, por eso las dos pegadas, Santa Rosa y Rondiña, se están moviendo hacia Santa Rosa y Rondiña no se están moviendo como tal, no se están moviendo. Lo que se está moviendo es la cantidad de agua y la construcción de nuevas islas en la parte colombiana. Okay. Y esas nuevas islas en la parte colombiana nos genera la afectación, pero esas dos islas no se mueven como tal. Cambian un poco de forma, pero no se mueven, no se desplazan como otras islas del río que sí se desplazan. Si Leticia se queda sin salida al Amazonas, no es por cuenta de Santa Rosa, mejor dicho. No, eso no tiene nada que ver, es una dinámica mucho más grande que hay que entender y abordar como les hemos intentado explicar. Es un escenario nuevo geográfico de sedimentación y erosión natural del río Amazonas en este tramo. Sí. Profesor Duque, una pregunta final. ¿Usted va con frecuencia a Santa Rosa? Sí, todos los leticianos vamos a Santa Rosa a visitarlos, tiene los mejores restaurantes de comida peruana que como todos saben son una de las mejores comidas del mundo. Vamos a Tabatinga, esto es una trifrontera abierta de hermandad, de amistad constante, frecuente y normal, y queramos que siga siendo así. Llevo 36 años viviendo en Leticia en una paz y armonía tanto en territorio colombiano como brasilero y peruano, y esperamos que continúe de la misma manera. Cuando usted va a Santa Rosa, ¿se siente en territorio peruano o colombiano? Peruano, por supuesto. Ellos son peruanos, pero somos amazonenses. Obviamente es peruano porque ellos han estado ahí. ¿Por qué? Porque Santa Rosa es, como dijéramos, un hijo de Rondiña, que es una isla que se negoció y se acordó en un tratado posterior. Entonces hay que entender la dinámica del río, no hay que decir esto es de quién o de qué, sino hay una nueva reconstrucción geográfica que hace el río y tenemos que entenderla y sobre esa base tomar decisiones. ¿Y qué opinión tiene usted de la reclamación de Colombia, que dice que el gobierno del presidente Petro, que está diciéndole a Perú, ojo que Santa Rosa no es peruana, ese es un territorio todavía en disputa? No, yo lo que digo como académico es que estamos dando los elementos técnicos para que los dos países se sienten, conversen y nos beneficiemos ambos. Pero volver a llamar la atención al gobierno actual, como lo hicimos a otro gobierno, si no pusieron cuidado, hay que recuperar el río. Y para recuperar el río hay que hacer obras, hay que hacer infraestructura, pero hay que hablar con Perú porque es un río compartido. Es un río binacional, no es ni de Perú ni de Colombia, es binacional. Claro, profesor Duque, pero hoy ambos países están reclamando la pertenencia de esa isla y muchos están comparando, por ejemplo, este episodio de temas fronterizos, de temas limítrofes o de territorio con lo que pasa con Nicaragua y el mar de San Andrés. ¿Ante quién se debe sentar Colombia y Perú para definir a quién le pertenece? ¿Quién va a resolver la pertenencia de esta isla? Bueno, yo los tengo que dejar y solamente concluyo mencionando nuevamente los asuntos técnicos son esenciales en el momento que los dos países, puede haber un país garante, quizás Brasil, que es nuestro hermano aliado amazónico, para mirar y revisar. Piensen que hay una nueva geografía. Todo es nuevo, es cambiante, es dinámico y va a seguir cambiando. Entonces es hora que los países se sienten y evalúen y revisen la situación. Ese es el llamado que hacemos como académicos. Vale. Damos los aportes desde nuestra parte y que ojalá esta segunda etapa que siga sea lo más amigable para que se logre beneficiar todos. Y me parece muy útil escucharlo. Profesor Duque, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable. Desde Leticia, el profesor Santiago Duque contando, Felipe, las particularidades de este litigio que está surgiendo entre Colombia y Perú, que son islas que se están moviendo, que son islas en formación, que son derivaciones de otras islas. Así que el hecho de que haya gastronomía peruana, Felipe, por otro lado, le habla de cómo se sienten también los habitantes, los 2.600 habitantes de Santa Rosa.
Pero lo más grave que dice el profesor es que en 30 años el río Amazonas se habrá ido del territorio en colombiano. 4 años. No, en 4 años, Felipe, en el 2030, en 2030 ya no tendríamos acceso. No 30 años, sino en el 2030, Felipe. En el 2030, Sí, perdón, sí. 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 O sea, pero eso sí es alarmante. Pero ese es el tema de fondo. Esto lo que le demuestra es que hay que hacer cosas, hay que dejar de echar carreta, hay que dejar de pelear, hay que dejar de Así cazar es. peleas y hay que meterse con el tema de fondo, que quiere decir... Porque eso hay, solo se soluciona con acuerdos bilaterales. hay ¿no? que meter unas dragas, hay que trabajar el tema del río, el tema del cauce del río, de los brazos colombianos y de los brazos peruanos. Javier González Olaechea fue canciller de Perú hasta el año pasado. Y en su Cancillería le tocó ya lidiar con alguna protesta y algún pronunciamiento de estos de Colombia porque se veían venir. A él le enviaron la carta que ayer leímos aquí, el congresista Guido Bellido de Perú, pidiéndole que actuara frente a lo que había dicho el funcionario de la Cancillería sobre la isla de Santa Rosa y un incidente que hubo en Leticia, justamente. Doctor González Olaechea, en Lima, buenos días. Muy buenos días. Su apellido, discúlpeme la curiosidad, ¿es uno solo? ¿No es González y Olaechea? ¿Es un solo apellido? No, mi nombre es Javier, el apellido paterno es González Olaechea y el apellido materno es Franco. Vale. Hecha esa precisión, señor ex canciller, desde Perú, ¿cómo están manejando ustedes el tema de la isla de Santa Rosa y ahora la reclamación desde Colombia? De una manera tranquila y respetuosa con el señor presidente de Colombia y de forma documentada, afirmando que el Tratado de Límites y Navegación Fluvial Perú-Colombia del año 22 y sus instrumentos conexos y la respectiva comisión mixta, por cierto, demarcadora del año 28 y 29, fijó los criterios por los cuales a dónde debían pertenecer o a qué país debían pertenecer las islas. Y el criterio era de la ribera más cercana. Esto es digamos, cercanía o a una costa, la costa peruana, o a la costa colombiana. Y ese criterio es el que se ha seguido prácticamente hasta la fecha. Y la respuesta peruana es una respuesta respetuosa, no utilizamos adjetivos. En mi caso, lamento el comunicado o la cuenta, lo dicho en la cuenta X por el señor ministro del Interior, también de Colombia, cuando sugiere, si se agotan las vías diplomáticas, alternativas medidas. Esto es, obviamente, una insinuación inapropiada al uso de la fuerza. Doctor González, usted me está diciendo algo diferente a lo que dice el presidente Petro en Colombia, que el Tratado de Río de Janeiro, que es del año 34, 35 tal vez, de hace 90 años, dice que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas. ¿Eso es cierto? El tratado confirma, que se llama básicamente el Protocolo de Amistad y Cooperación del año 34, suscrito por ambos países en Río de Janeiro, confirma o ratifica los criterios previstos en el Tratado Salomón y Lozano. Sí, pero usted, ¿por qué me dice la frontera se define, ya está definida geográficamente y el presidente Petro lo interpreta? ¿Qué es la profundidad del río Amazonas en esa parte de la que estamos hablando? Bueno, yo quiero pensar en la buena voluntad del señor presidente de Colombia, pero sí, debo decirlo con todo respeto, desconoce, en el mejor de los casos, algunas especificidades técnicas, y desgraciadamente ustedes, los propios colombianos, saben de los altibajos del señor presidente, que fueron públicamente expuestos por el canciller Leiva en una extensa carta de 4 páginas, y con quien yo tuve la oportunidad, siendo canciller, de conversar personalmente 4 veces,
sobre estas, digamos, desavenencias, no concretamente las fronterizas, sino por el hecho de que permanentemente agredía al Perú y se refería en los términos menos apropiados o más inapropiados respecto a la presidenta constitucional de Colombia. En un momento Perú, quiere. En un momento determinado habló de usurpación, cuando aquí lo que se produjo es un golpe de Estado fallido del presidente Castillo, y que purga está preso en etapa preliminar. ¿Por qué? Bueno, violó la Constitución intentando un golpe de Estado, ¿no? Sí. Hay que ampliar el contexto de las declaraciones que hacen los mandatarios y entenderlos también dentro de el proceso interno en el que viven. Desgraciadamente, y da pena que Colombia, bueno, tiene una economía que ha venido decreciendo. Ha hecho una invocación el señor presidente Petro a una convocatoria constituyente. Yo no sé si habría la esperanza de una reelección bolivariana, por así decirlo, lo cual, bueno, creo que en su momento no tendría la aceptación de los ciudadanos colombianos. Doctor González Olechea, los tratados de los años 20 o de los años 30 del siglo pasado, de 100 o de 90 y tantos años, ¿en algún momento previeron del posible cambio del río Amazonas o de las islas que han aparecido con el caudal, con el cauce del río? Del momento que fijan el criterio, que es de la cercanía a la ribera más cercana, ese criterio es el vigente. Con el tiempo se fueron moviendo, como pasa en otras partes, pero también el derecho internacional público está compuesto no solamente por normas y obviamente por la resolución pacífica de los conflictos en la Carta de Naciones Unidas, sino por el derecho consuetudinario. Y el Perú, en Santa Rosa, tiene una autoridad portuaria nacional desde el año 2016, una superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria del año 95, nada menos, hace 30 años, una superintendencia nacional de migraciones del año 90, el Servicio de Sanidad Agraria del Perú, que me parece de la misma época, escuelas públicas y un módulo de atención a los ciudadanos que ofrece más de 70 servicios a 23 instituciones públicas peruanas. Evidentemente hacen presencia hace muchos años y ejercen las labores del Estado. Y las autoridades colombianas, en una franca actitud de amistad, y las brasileras han participado en actos oficiales como representantes fronterizos tanto de Colombia como de Brasil en territorio peruano. Sí. Y han pasado por los controles correspondientes, de manera que este reclamo, al que obviamente uno no le puede quitar la posibilidad de que pueda reclamar el señor presidente de Colombia, sí. Bueno, incluso ha mencionado la posibilidad de recurrir ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, lo cual todo país tiene derechos, pero sí le puedo yo asegurar que la Cancillería peruana es una custodia, es una Cancillería muy profesional, es una custodia de los acervos documentarios y de los fundamentos doctrinarios. Sí. Es posiblemente hoy una de las más reconocidas cancillerías de América, y de América del Sur la menos politizada. Todo el mundo es de carrera, no hay posibilidad de tener un cargo en la Cancillería
Pues, esa es una gran diferencia. Es una gran diferencia con la Cancillería colombiana. Claro. La última pregunta, Ricardo. Una gran diferencia. Sí, señor González Olaechea, hablamos hace algunos minutos con el profesor Santiago Duque, que es un experto, conocedor leticiano, que ha estudiado históricamente lo que está pasando en la triple frontera. Y él lo que nos plantea es un hecho geográfico, un hecho natural que viene ocurriendo, y es que el río Amazonas está alejándose cada vez más de Colombia. Nos dice que hay estudios que indican que incluso en el año 2030 Leticia dejaría de tener salida al río Amazonas, y que sobre ese escenario lo que correspondería es que de nuevo Colombia y Perú se sienten a hablar sobre lo que viene ahora futuro en torno a los límites, porque los límites de 1934 con el Tratado de Amistad y Cooperación estaban sobre una realidad que es distinta. El río Amazonas es un río como todos, un río vivo, y surgen y desaparecen y se mueven las islas flotantes. ¿Ese escenario usted lo ve posible, la posibilidad de que se sienten de nuevo Colombia y Perú a hablar sobre la frontera en ese punto? En otras partes del mundo sucede lo mismo. Los cauces de los ríos, de las aguas, varían y a veces mueven, digamos, porciones de tierra e incluso varían la demarcación territorial de facto, ¿no? Nos sucede con el Ecuador y nos entendemos con ellos sabiendo perfectamente, caso por caso, lo que sucede. Pero claro, yo escuché la última parte de la entrevista a este distinguido profesor, donde le reclama o sugiere al gobierno de Colombia intervenir en el río con dragas y maquinarias para evitar lo que a usted sucede. Eso, digamos, es técnicamente factible, pero desde el punto de vista jurídico sería una manipulación del curso natural de las aguas, y que si esto varía, como él prevé, cosa que nosotros no hemos, por lo menos yo desconozco, estudiado a fondo, variar y aislar a Leticia, lo cual evidentemente afectaría a Colombia, a lo que son hoy nuestros vecinos y que han participado durante años de una manera muy, muy cordial, amable. Hay una amistad entre los pueblos ahí muy cercana. Y desgraciadamente, pues las cosas así suceden, pero el criterio sigue siendo el mismo, y yo no avisoro posibilidad alguna que el gobierno peruano, el presente o el futuro, toda vez que estamos entrando a un proceso electoral, vaya a sentarse en una mesa renegociadora de un criterio que ha sido fijado hace 100 años aproximadamente. 8 de la mañana, 1 minuto. Escuchan ustedes, es la posición de Perú a propósito de este nuevo conflicto. Es el ex canciller Javier González Olaechea. Doctor González Olaechea, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz día allí en Lima. Muy amable. Permítame la precisión. Es una posición mía como ex canciller. La posición del gobierno ya ha sido emitida, pero es perfectamente concordante con lo que yo declaro. Así es. 8:12 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.